Bueno, hay que recordar que en septiembre justamente del año pasado, es decir, hace exactamente un año se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario que incluía dos facilidades que implican el equilibrar las variables macroeconómicas del país, esto es equilibrar especialmente el fisco, que tiene graves problemas, sobre todo por las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y también el sector monetario, que adolece de algunas fallas, de algunos desequilibrios debido al exceso de liquidez que se genera por lo bajo que estaba la tasa de política monetaria y el tema cambiario, el tema de la posición de Honduras frente al resto del mundo. Hay que recordar que las exportaciones de Honduras han tenido una merma en los últimos años y que las importaciones han seguido creciendo de manera normal, lo que ha expandido la brecha comercial del país, es decir, la diferencia entre lo que vendemos nosotros al resto del mundo y lo que le podemos comprar. Evidentemente, el tipo de cambio nominal figura como un elemento importante para poder equilibrar estos elementos. Entonces, en base a eso se firmó este acuerdo, se comprometió el Fondo Monetario a desembolsar en apoyo a a la balanza de pagos de Honduras, es decir, a la posición de Honduras frente al resto del mundo, se le prometió desembolsar 830 y tantos millones de dólares. Se desembolsaron los primeros 117 millones a la firma del acuerdo y el compromiso era que con cada revisión que se llevara a cabo del acuerdo, de cómo iba manejándose, se iban a desembolsar 117 millones de dólares también. Debió haberse dado la primera revisión entre marzo y abril de este año, no se dio y por lo tanto no se desembolsaron los primeros 117 millones de este año y tampoco hasta el momento que llevamos ya casi la mitad de septiembre, pues se ha dado la segunda revisión. Sin embargo, me parece una muy buena noticia por parte de las autoridades del board del Fondo Monetario Internacional que se vaya a dar por fin una revisión en el mes de octubre, lo que implica la posibilidad de que primero se encarrile el acuerdo que aparentemente estaba en suspenso y segundo, que se puede hacer los desembolsos, porque hay que recordar que estos 334 millones estaban consignados en el presupuesto nacional. Entonces, si no se desembolsan los 334 millones, pues queda una brecha ahí fiscal, presupuestaria, porque ya los compromisos de gasto están hechos. Entonces, es una buena noticia y me parece que será importante que el gobierno pues haga acopio de buenas políticas tanto fiscales como monetarias para asegurar el encarrilamiento del programa. Y eso le iba a consultar, ¿de qué depende o de qué medidas se van a realizar para que se pueda desembolsar y que para que se pueda continuar con ese acuerdo que, como usted dice, vendría a beneficiar al país? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, primero hay que recordar que la inflación de Honduras es la más alta de Centroamérica en este momento. No es que tengamos una hiperinflación o una inflación demasiado alta, pero 5 puntos y tanto, que era lo que la última medición que tuvimos en agosto, nos muestran que los precios están creciendo más rápido de lo que crecen, por ejemplo, en el resto de Centroamérica. Hay que tomar medidas de contención de eso. Ya el gobierno dio la primera señal al subir 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, pero hace falta más. Es insuficiente el esfuerzo y es necesario pues tomar algunas medidas de contención de la liquidez. El otro elemento importante que creo que se ha observado y que todos ustedes, los medios de comunicación, han estado pendientes de ello, es la ya, yo diría, puedo decirlo, abrumadora pérdida de reservas internacionales que el Banco Central ha tenido en los últimos 2 años, 3 años, ¿verdad? Se han perdido más de 1.700 millones de dólares y es necesario que se revierta un poco esta pérdida porque no deja de ser preocupante. Entonces se van a tener que tomar medidas como, por ejemplo, tratar de establecer un tipo de cambio nominal que sea más acorde con la realidad del país. Ese probablemente sea el otro elemento que el Fondo Monetario está pidiendo. No estoy diciendo que es así, estoy diciendo que probablemente es así porque lo que se requiere en este momento es contener
esa salida de reservas tan fuerte. Y el otro elemento importante es tratar de tomar medidas más poderosas que permitan que las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se vayan reduciendo de forma más adecuada. Ese sería entonces, podemos decir, el talón de Aquiles, lo que vendrían a revisar para ver si hay mejoras y ver si continúa con este acuerdo. De acuerdo, y ojalá que suceda así. Es un poco complejo porque hay que recordar que empieza ya la escalada de la campaña política, y los gobiernos cuando están en campaña política tienden a volver muy laxas sus políticas, menos restrictivas. Y bueno, no sé si el tiempo le favorece a la actual administración, pero es un elemento que tendrán que considerar ellos, ¿no? Y depende de cómo avancen estas medidas, es que se decidirá entonces si continúa y se cumple con ese acuerdo y se dan ya los fondos que tenían que haber sido en marzo. Es correcto, lo más probable. Yo he estado en muchas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y no es la primera vez que una situación de este tipo se da. Es muy probable entonces que la misión que viene en octubre pues tenga como expectativa un compromiso más serio por parte de las actuales autoridades para encarrilar este programa que es tan importante para el país. Solo para finalizar, con esta visita a mediados de octubre, ¿ayudará con el tema de riesgo país? Vimos cómo en 8 días incrementó más de 70 puntos, lo que reduce o pone aún más en peligro la inversión para el país. ¿Ayuda esta visita del fondo? Es obvio que sí ayuda, ¿verdad? Siempre tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a estas economías emergentes como la hondureña les favorece y apoya el hecho de que más personas quieran, más empresarios, inversionistas quieran venir acá al país y poner su dinero con miras a obtener ganancias, ¿no?